Buenos días hermanos a todos, espero que estén todos muy bien y hoy vamos a seguir hablando de la primera epístola de Pedro, seguir con nuestra serie de la primera carta de Pedro y hoy vamos a profundizar sobre todo sobre los versículos del 13 al 21. Y antes de empezar a comentar estos versículos y antes de leer el texto, quería hacer una pequeña introducción, para poder leer el texto ya con un poco más de contexto y un poco más de entendimiento de lo que Pedro nos quiere transmitir. La santidad de Dios es algo que está latente en toda la Biblia. La santidad para Dios es algo muy, muy importante. Y cuando nos enfrentamos al Dios Santo, quizás esto es algo difícil de entender, o a veces lo entendemos de una manera que no es correcta o no es la, la, la idea de santidad que la Biblia nos quiere enseñar. Algo que debemos saber es que la santidad y el pecado no pueden estar juntos. O sea, cuando Dios se enfrenta al pecado, Dios toma dos decisiones básicamente: o lo destruye o se aparta del pecado. Podemos poner ejemplos de Sodoma y Gomorra, las dos ciudades que estaban en pecado, que el pecado llegó a oídos de Dios y Dios destruyó la ciudad. Podemos pensar también en el libro de Samuel, la historia de los hijos de Elí, cómo Dios anuncia la muerte de los hijos de Elí por los pecados de Elí. Y eso en el Antiguo Testamento. Podrás decirme que era en el Antiguo Testamento y ya no pasó más. Pues sí, podemos ver en Hechos la historia de Ananías y Zafira, estas dos personas que mintieron a los apóstoles y que también murieron a los pies de los apóstoles por haber mentido una sola vez. Por tanto, Dios destruye el pecado cuando se encuentra con él. Y otra posibilidad es que Dios se aleje del pecado. Podemos ver un caso así en el Edén. Cuando Adán y Eva pecan, Dios les expulsa del Edén. También podéis recordar quizá la historia del becerro de oro. Cuando pasó lo del becerro de oro, Dios se enfadó mucho y se apartó del pecado. Podemos leer en Éxodo, vamos a leer un poco la historia esta del Éxodo en el capítulo 33 y podemos leer qué dice. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto. Fíjate el lenguaje que utiliza Dios en este caso. Ya no está hablando como que Dios ha sacado al pueblo de Egipto. Dice tú has sacado, que has tú sacado al pueblo, como si fuese un pueblo que no le pertenece a Dios, es un pueblo tuyo, que tú lo has sacado de Egipto. Seguimos leyendo. Dice: a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y enviaré un ángel delante de ti. No sé si recordáis que constantemente se nos muestra una imagen de que Dios en una nube iba delante del pueblo, o a veces detrás del pueblo, y les iba guiando por el desierto. Pues en este caso ya dice que Él no va a ser, que Él va a enviar un ángel delante de ti, dice: y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo, al heveo, al jabuseo. Sube a una tierra que emana leche y miel. Pues hasta aquí parece que está bien. Al menos Dios no está allí presente, parece ser, pero se ocupa de que todo esto suceda, ¿no? De lo que prometió Dios que suceda. Sin embargo, podemos leer un poco más adelante que dice: pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo
de dura cerviz. Dios básicamente le dice a Moisés: mira, yo prometí algo y lo voy a cumplir, pero no voy a estar ahora con vosotros. Habéis pecado, el pecado está en el pueblo y yo no quiero estar con vosotros, porque si estoy con vosotros puede ser que os destruya. Entonces Moisés intercede con Dios, intercede por el pueblo. Es una figura mesiánica en este caso Moisés, hace como el papel de Jesús ahora que intercede por nosotros. Pues en ese momento Moisés intercedía por el pueblo de Israel, y al final Dios, por misericordia, acepta y sí que les sigue. Pero un poco más adelante dice que, ok, yo os voy a seguir, pero cuando ese tabernáculo que teníamos en medio del pueblo, que representa la divinidad, ¿verdad? Representa a Dios en medio del pueblo, ahora lo coges y lo sacas fuera del pueblo. En cierta forma, Dios quiere dejar bien claro que Él no está de acuerdo con el pecado, que Él no puede convivir con el pecado, que el pecado y la santidad se oponen. Y por tanto, con esta imagen lo que Dios quiere dejar claro es que, ok, yo voy a estar con vosotros, pero me sacas del centro del pueblo y me llevas fuera del pueblo. Ok, ahora sí leeremos el capítulo 1 de la primera epístola de Pedro, del versículo 13 al 21. Lo proyectaré en pantalla, ya lo estáis viendo, ya que es la nueva versión internacional y es posible que no todo el mundo la tenga. Así que también iremos volviendo a los versículos para poder tener proyectada puntualmente a lo que nos estamos refiriendo. Dice así: por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se le dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y lo glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Sin duda, sí, hemos de buscar un versículo clave en este texto y un mensaje muy claro que Pedro nos quiere decir. Es el versículo 16, que dice que sean santos porque yo soy santo. Aquí se está refiriendo, que dice que escrito está, se está refiriendo al libro de Levítico, donde más de una vez sale esta declaración. Y fíjate que no es una frase en donde nos esté dando un consejo, es una frase imperativa. El verbo que se utiliza es imperativo, es como no diré una orden, pero sí una necesidad, y Dios lo pone como algo que tenemos que hacer. Por tanto, da un poco de vértigo pensar que Dios nos esté pidiendo que seamos santos. ¿Cómo podemos nosotros hacer eso? Y también me pregunto, ¿por qué Dios nos pide que seamos santos si somos personas imperfectas, verdad?
Mira, hermano, si hay algo que quiero que te quede de este mensaje, es precisamente esto que estoy diciendo. La santidad es algo que Dios nos pide. La santidad es algo que necesitamos y debemos ser santos. Ahora bien, volviendo al tema de la santidad y el pecado, ¿verdad? Que no pueden estar juntos, que son polos opuestos. ¿Cómo podemos hacer nosotros, que somos pecadores, porque la Biblia también dice que somos pecadores, cómo podemos tener nuestro Espíritu Santo en nuestro interior y además ser pecadores? ¿No decíamos que el pecado y la santidad no congenian, que no pueden estar juntos? Lo cierto es que esto es así. Dios se aparta de nosotros cuando pecamos conscientemente, cuando repetimos un pecado, cuando lo hacemos a propósito, digamos. Dios se aleja de nosotros. Y aunque el Espíritu Santo nunca se va y siempre permanece, parte de nosotros nota las consecuencias del alejamiento de Dios. Por ejemplo, podemos llegar a perder el gozo del Señor, podemos perder la motivación por hacer cosas de Dios, podemos perder la pasión, lo que le llamamos también el primer amor, ¿verdad? Podemos perder el temor al pecado, que eso también es algo que nos puede pasar, de que ya no nos preocupe pecar, que sea algo que nos dé un poco igual. Podemos perder la paz que el Señor nos da. Podemos perder quizá la perspectiva, ¿no?, de lo que es el juicio. Perder la perspectiva de que dentro de no se sabe cuánto, pero cuando muramos seguro vamos a ser juzgados por Dios. Perderemos la oración. O sea, hay como muchas cosas síntomas que los podemos ver que son fruto de nuestro pecado y de que Dios se ha apartado de nosotros. Y aunque no nos deja por completo, porque el Espíritu Santo tenemos la promesa de que está con nosotros cuando creemos en Jesús, el Espíritu Santo entra en nuestra vida, entra en nuestro ser y no nos deja, sí que podemos tener síntomas de que Dios se está apartando de nosotros, porque no puede convivir con el pecado. Entonces nos surgen muchas preguntas, pero creo que hay una pregunta que nos preocupa y es pensar cómo podemos ser santos. ¿Cuál es la fórmula para ser santos? ¿Podemos realmente ser santos? Bueno, si Dios nos lo pide, implícitamente podemos saber que sí, que podemos ser santos. Entonces debemos buscar y pensar cuál es la forma de poder llegar a ser santos. Pero bueno, antes de seguir con eso y de intentar buscar esta fórmula, miremos de dónde venimos. Si leemos el texto que hemos leído, podemos ver que al principio dice, por tanto. O sea, está claro que estamos a punto de hacer una conclusión sobre algo que ya se viene diciendo. O sea, desde el capítulo 1 hasta el 12 tenemos una serie de cosas que Dios nos da. Podemos ver las ventajas que tenemos gracias a Dios. Podemos ver una serie ya aquí no hay condiciones, ni nos pide Dios nada, sino simplemente nos muestra lo que Dios ha hecho por nosotros y qué es lo que tenemos como cristianos. Por tanto, nuestro texto es una conclusión de todo aquello. Y vamos a repasar muy rápido lo que ya se predicó anteriormente, que estaba hablando Jonathan y Matt sobre los versículos del 1 al 12, y podemos ver que en estos 12 versículos está todo lo que hizo Dios por nosotros a través de Jesús. Concretamente nos habla, y he puesto algunos puntos para ir rápido, de que nos ha hecho nacer de nuevo,
a una esperanza viva. Recuerdo la predicación de Matt que lo comparaba con el seguro de su suegro, del coche de su suegro, y yo estoy muy de acuerdo. O sea, yo ahora tengo un coche y tengo un seguro a todo riesgo y estoy tan tranquilo porque sé que si pasa algo y no hay problemas de salud en el accidente, el seguro se encargará de reparar ese coche y no es una preocupación ahora para mí. O sea que la esperanza que Dios nos da, esta esperanza viva, es una esperanza, digámosle, a todo riesgo. Podemos confiar plenamente en esta esperanza y eso nos da mucha paz. También nos dice que tenemos una herencia reservada en los cielos. Es algo que creo que nos provoca mucha alegría y mucho gozo a todos. También estando aquí en la tierra dice que somos protegidos por Dios, por el poder de Dios. Dice que nuestra salvación será revelada en el último tiempo. También dice que nuestra salvación es algo tan extraordinario que los profetas hubiesen estado encantados de verlo, de estar en nuestra era, ¿verdad? Dice también que nuestra salvación es tan maravillosa que incluso los ángeles están mirando todo lo que está pasando y se asombran de lo que está pasando. Verdaderamente debemos sentirnos unos privilegiados por vivir en esta era. Entonces podemos ver que del versículo 1 al 12 Pedro nos está dando lo que nos quiere decir Pedro es que debemos vivir con esperanza, debemos vivir con tranquilidad, sabiendo que Dios nos protege, sabiendo que Dios está con nosotros, que tenemos una herencia, que tenemos esta esperanza en la que nos podemos regocijar y alegrar. Y en el versículo 13 y 21, que es el texto que tenemos para hoy, Pedro nos exhorta a vivir en santidad. O sea, vivir con esperanza, por un lado, y vivir con santidad. En nuestro texto sí que vemos un lenguaje imperativo que nos exhorta de manera muy imperativa, como decía, y no nos da sugerencias, consejos, son obligaciones realmente. No hay nada opcional. Y además, también es muy importante que sepamos que es una necesidad que tenemos. Vivir con santidad es una necesidad. Por tanto, vamos a ir desgranando un poco, vamos a hablar de los versículos que hemos leído para poder sacar nuestras conclusiones, siempre pensando en la idea principal que es ser santos, sean santos porque yo soy santo. Por lo tanto, vamos a empezar con el versículo 13. En el versículo 13 aquí vemos varias exhortaciones con este lenguaje imperativo que hablamos. De hecho, se podría hacer una predicación solo de este versículo, pero vamos a pasarlo un poco rápido y nos dice: por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Aquí vemos la necesidad de que nuestra mente esté enfocada, ¿verdad? Nos pide Pedro que seamos inteligentes, que tengamos inteligencia, que estemos enfocados, que en otras palabras, que nuestra mente esté alineada a lo que Dios quiere de nosotros. O sea, en el versículo 13, pero en la versión Reina Valera, hay una figura que dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y está muy relacionada con el tema de la vestimenta que se usaba, ¿no? En la época, esas túnicas largas que llevaban, y por lo tanto la figura viene a ser como que recojamos nuestras túnicas y ceñirlas en nuestro lomo con un cinturón o algo para estar preparados. Estar preparados, pues en esta figura sería pues para correr, para no tropezar, para alejarte de una situación u otra. Por lo tanto, es un poco, la figura viene a ser que nos dice
que estemos preparados, que nuestra mente esté preparada para discernir si vamos a pecar, pues de no hacerlo, si vamos a ir a un sitio que hay pecado, pues no ir, de que seamos inteligentes para no tropezar, para no equivocarnos en algo, para que nuestras palabras sean edificantes, que no hagamos daño con nuestras palabras, etcétera. Todo esto. Siguiendo con el versículo 13, podemos leer que dice: tengan dominio propio. En la versión Reina Valera, que no es la que estamos leyendo, dice: sed sobrios. Y la palabra sobrio, en el lenguaje común de ahora, es una persona que no está bajo los efectos de ninguna droga, ni del alcohol, ni de nada que le impida actuar con normalidad, ¿verdad? O sea, si estás sobrio, estás en plenas facultades, puedes conducir, puedes trabajar, puedes hacer prácticamente todo dentro de tu normalidad. O sea, no estás bajo efectos de nada. Por lo tanto, es una buena traducción, creo, en la que pone la Nueva Versión Internacional que leemos, que dice que tenga dominio propio, o sea, que tú tengas el dominio de tus acciones y que sea un dominio fuera de cualquier sustancia o cualquier cosa que te haga hacer las cosas de otra manera. O sea, que tú tienes plenas facultades, tú tienes dominio propio. También dice: pongan su esperanza completamente en la gracia que se le dará cuando se revele Jesucristo. Y esto, aparte de ser un lenguaje imperativo, como venimos viendo ahora, también está hablando con un lenguaje de totalidad, ¿no? Fíjate cómo dice completamente. No dice que pongas tu esperanza en Jesús una parte y la otra no. Dice no, toda nuestra esperanza que esté en Jesús. Esa esperanza de la que se hablaba antes, del versículo 1 al 12, a esa esperanza se refiere, que tengamos toda nuestra esperanza en Jesús. Y eso solo es posible si podemos cumplir los otros dos puntos, ¿verdad? Si podemos tener una mente alineada con Dios, una mente limpia, una mente enfocada, y si podemos tener dominio propio, si estamos sobrios, si tenemos el dominio de todas nuestras acciones y de nuestros pensamientos. Después de esto, Pedro ya nos empieza a hablar de cómo debemos ser y cómo debemos actuar como hijos de Dios. Así que vamos a seguir leyendo, y aquí podemos leer que Pedro sigue diciendo: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Aquí llegamos al corazón de nuestro texto, ¿verdad? Donde la claridad de Pedro es incuestionable. Dicho de otra forma, lo que Pedro nos dice, y lo voy a leer, que lo tengo aquí apuntado, dice algo así como parafraseando: ahora que eres hijo de Dios y que eres conocedor de la verdad, ya no eres un ignorante, debes vivir tu vida como un hijo de Dios. No vuelvas atrás a tu vida, a tu vieja manera de vivir, sino que como Dios os llamó y Él es santo, vosotros sean santos en todo lo que hagan. Y también en la Reina Valera dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y aquí vuelve a utilizar pues el lenguaje imperativo que venimos leyendo y el lenguaje absoluto también. Otra vez nos dice en todo lo que hagan, no en algunas partes de nuestra vida y en otras no. O sea, no puedes ser santo cuando vas a la iglesia y cuando no vas a la iglesia no. Debes ser santo en todas las situaciones, cuando vas a la iglesia, cuando no estás en la iglesia. Si solo eres santo cuando hablas con un hermano y cuando hablas con otra persona pues no eres santo,
hemos de ser santos en todos lados, en tu trabajo, en tu instituto, en tu familia. Ahora bien, lo que habíamos dejado como un poco apartado antes de cómo podemos ser santos, o sea, cómo hacemos esto de ser santos. Primero hemos de definir y entender bien claro qué es la santidad, porque muchas veces confundimos a la santidad con alguien que es moralmente correcto y que se porta súper bien y que hace todo muy bien. Y sí que tiene parte de eso, pero hay cristianos, o no cristianos, quiero decir, que pueden tener una moral mejor que la mía, en el sentido de moralista de la palabra. No se refiere solo a eso la santidad, sino que la mejor definición que podríamos sacar de la santidad es que una persona santa es una persona que ha sido apartada de algo para algo. O sea, podemos leer en Levítico y podemos encontrar que habla de vasos santos, instrumentos santos, mesas santas. O sea, el vaso santo podría ser un vaso que ha sido apartado de una vajilla, quizás de la casa, apartada y destinada exclusivamente para el uso para Dios. Pues en este caso, en nosotros es exactamente igual. La idea primaria de la santidad es que nosotros hemos sido separados del mundo, escogidos de entre los incrédulos y exclusivamente dedicados y consagrados para Dios. Al menos eso es lo que Pedro nos quiere decir. Nosotros no estamos en el mundo, sino que estamos consagrados para Dios. Entonces, tenemos que tener claro, para seguir un poco entendiendo la santidad, podemos ver un par de errores que se suelen cometer al pensar en la santidad. El primer error es pensar que la santidad está destinada solo a personas de élite espiritual, ¿no? O sea, como generalmente podemos ver en la Iglesia Católica, ¿no? Hay santos y hay gente que no es santa. Que se eligen personas para que sean santas muchas veces después de que han muerto. Por lo tanto, eso no es así. En el Nuevo Testamento podemos ver cómo Pablo se dirige a los santos que están en Éfeso, a los santos que hay en Filipos, a los santos que están en Colosas. O sea, es la palabra y es lo que usa Pablo para dirigirse a los creyentes, a los cristianos. Por lo tanto, si tú no eres santo, no eres cristiano. Si tú eres santo, eres cristiano. Si tú eres cristiano, eres santo. Por lo tanto, es muy importante tener claro que está asociado. Si tú eres cristiano, eres santo. El segundo error es el pensar que la manera en que llegamos a ser santos es algo que hacemos nosotros. O sea, nos vestimos de cierta forma, hablamos de cierta manera, comemos algunas cosas y otras no, bebemos unas cosas, no bebemos otras cosas, que así es como vas a llegar a ser santo. O sea, que vas a lugares santos, que te juntas y te reúnes con personas santas, que actúas como un santo. Pero no, solo puedes ser santo si ya eres santo. ¿Y cómo es eso? Parece un poco difícil, una frase que no tiene sentido, pero la verdad es que sí tiene sentido, porque nuestra santidad como cristianos solo es posible por lo que Dios ha hecho posible. O sea, Dios nos hizo santos. Dios nos dice que somos santos. Nosotros no podemos separarnos a nosotros mismos de algo y consagrarnos nosotros mismos a Dios. El Espíritu Santo es el que nos consagra a Dios. De manera que no ser santo y ser cristiano
realmente no es posible, porque, como decía Jesús cuando hablaba del dinero, no puedes amar a dos dioses, no puedes tener dos dioses, porque a uno odiarás y al otro amarás. Entonces, no puedes vivir una vida cristiana y no ser santo. No puedes vivir para los anhelos del espíritu y para los anhelos de la carne. O sea, siguiendo la misma idea, si tú eres cristiano, tú estás separado del mundo y consagrado y apartado para Dios. Entonces, lo que Pedro nos dice aquí es que no actúes como un santo, sino que como eres santo, compórtate como lo que eres. Pedro más adelante también nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lo que nos interesa es saber que Dios no te pregunta si quieres formar parte de esta nación santa. Dios te ha adquirido para Él. Por lo tanto, comportémonos como lo que somos. Somos hijos de Dios y estamos apartados, separados, consagrados exclusivamente para Dios. Hemos sido comprados, hemos sido redimidos, pero no nos hemos comprado nosotros a nosotros mismos, ni nos hemos redimido nosotros a nosotros mismos. Es una obra que hizo Dios. Por lo tanto, como decía, como Dios nos ha comprado, Dios nos ha redimido, Dios nos ha hecho santos y debemos comportarnos como lo que somos. Y podemos ver también en el texto que tenemos nuestra motivación, ¿no?, para ser santos. Una gran motivación es la que pone en el versículo 14, que nos habla de que ahora somos hijos de Dios, somos de la familia de Dios. Y aparte de lo hermoso que esto pueda sonar, es que debemos reflejar como buen hijo de Dios lo que somos, y debemos reflejar la imagen de Dios en nuestra vida como buen hijo de un padre. Hemos de emular la vida de nuestro padre en nuestra vida. Hemos de honrar de esta forma a nuestro padre. No honramos a los padres carnales o intentamos asemejarnos a ellos y hacer lo que ellos hacen. No lo vamos a hacer con nuestro Padre Celestial. También tenemos una cosa curiosa que dice en el versículo 17, que nuestro Padre también es nuestro juez. Quizá podemos pensar, bueno, como nuestro Padre es nuestro juez, podemos hacer lo que queramos, siempre nos vamos a salir con la nuestra porque el juez es nuestro Padre, pero dice que Él no hace acepción de personas. Lo cierto es que tenemos que tener claro que el juicio va a ser para todos igual, seas cristiano o no. Lo cierto es que nosotros, como cristianos, como seguidores de Jesús, tenemos un abogado, alguien que intercede por nosotros, como intercedía Moisés con su pueblo de Israel, pues alguien que intercede por nosotros, que es Jesús. Y Jesús ha pagado ya todos nuestros pecados y por eso nosotros tenemos la certeza de nuestra salvación. Pero el juicio sigue existiendo y no debemos olvidarnos de eso. Después, en el versículo 18 al 21 podemos ver claramente el precio que Dios pagó para que tú y yo seamos santos. Dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe
y su esperanza están puestas en Dios. Por tanto, y para concluir, vamos a decir que Dios te pide que seas santo, pero más bien te pide que te comportes como lo que eres. Tú eres santo. Ahora bien, pensemos que Dios no nos ha hecho santos simplemente por una declaración divina. No ha elegido y ha dicho tú y tú, ahora sois santos. No. Considera que Dios tuvo que pagar un alto precio para redimir tu alma. Las demandas de la ley, de la santa ley de Dios, estaban contra ti por tu pecado. Había que pagar un precio muy alto para poder salvarte. Había que pagar un precio a la justicia divina para que pudiéramos ser puestos en esa categoría de santos. No se pagó con oro, con plata, ni con nada material. Se pagó con la vida de Jesús. Se pagó con la sangre de Jesús derramada en la cruz. De repente ahora, como cristiano y como hijo de Dios, el pecado es diferente. No es que no pequemos, pero antes el pecado podía ser algo que nos alegrara hacer, podía ser algo que nos guste hacer, pero ahora el pecado es nuestra vergüenza. Porque fue el pecado el que hizo que nuestro Salvador fuese clavado en la cruz y muerto por tus pecados. Ese pecado fue el que lo clavó. Su vida, su sangre derramada en sacrificio fue el precio para que yo fuese separado del mundo y puesto apartado para Dios. Por eso hace que nuestro deber sea tan fuerte, el de ser santo, porque el precio que pagó fue muy alto, porque Él es santo, y para que Dios permanezca cerca de nosotros. Por eso hemos de pedir al Espíritu de Dios que nos dé las fuerzas y las herramientas para poder ser santos. Que Dios nos dé su gracia para ser consagrados a su santidad, apartados para Él. Ya no somos nosotros mismos, ahora le pertenecemos a Él. Y que nuestras vidas reflejen esto, que recordemos la cruz, el gran precio que requirió para nuestra santificación. Amén, hermanos. Amén.